este video mi equipo y yo les estaremos hablando sobre el tema del ciclo celular, las fases, el control, la mitosis y la meiosis. La mayoría de las células eucariotas transitan por la rueda interminable de crecimiento y división, que es el ciclo celular. El ciclo celular inicia cuando una célula está recién formada y termina cuando se divide y forma dos células hijas. El objetivo de este es que conservar la integridad de los tejidos y sus funcionalidades, regenerando las células para reemplazarlas por las que ya están muertas. El tiempo de duración de este ciclo puede variar según el tipo de célula y los nutrientes disponibles. Este ciclo consta de dos etapas. Una de ellas es la interfase y la otra es la mitosis. La primera etapa del ciclo celular es la interfase. En esta etapa la célula está en constante crecimiento y se está preparando para la división. La interfase consta de tres fases. La primera de ellas es la G1. Aquí se prepara la replicación del ADN y aumenta el número de organelos y producción de proteínas necesarias. También es la fase más larga del ciclo celular. Y dentro de esta fase hay un periodo donde la célula pasa por un punto de control. Esto quiere decir que la célula es verificada. Se verifica que el ADN venga bien y haya el número necesario de proteínas y organelos para la división. Si no logra pasar estos requerimientos, la célula ya no continúa en el ciclo celular y se va a una fase llamada G0, donde pueden ocurrir varias cosas, entre ellas la muerte celular, que la veremos posteriormente. Si logra pasar estos requerimientos, la célula pasa a la siguiente fase, que es la S de síntesis. Aquí los centrosomas se duplican y también los cromosomas. De haber 23 pares de cromosomas simples, sencillos, pasan a haber 46 cromosomas de estructura doble. Y bueno, vamos con la última fase, que es la G2. Aquí continúa el crecimiento de la célula, se sintetizan las proteínas y ya se está preparando para la división celular. Se llama mitosis a la forma más común de reproducción asexual de las células eucariotas, es decir, de las dotadas de un núcleo en donde reside su material genético completo. Este proceso tiene lugar cuando una sola célula se divide en dos idénticas dotadas del mismo ADN, por lo que no aporta variabilidad genética, excepto en caso de mutaciones puntuales. La mitosis es un proceso celular común que se da incluso entre células del cuerpo humano y de otros animales pluricelulares, ya que es la forma más común de reparar tejido dañado o de aumentar el tamaño del cuerpo, es decir, cuando está en crecimiento. La reproducción total de un individuo, en cambio, se produce mediante gametos y este proceso se denomina meiosis. El cometido primordial de la mitosis es la multiplicación celular, pero también es la preservación intacta de la información genética a través de copias idénticas. Esto no impide que puedan ocurrir daños o errores de copia en el ADN durante el proceso de replicación, sobre todo en las fases iniciales, lo cual conduce a mutaciones más o menos peligrosas causando enfermedades. La mitosis es un proceso celular traumático, o sea, que obliga a la célula a sufrir una serie de cambios y que interrumpe su funcionamiento normal durante un lapso determinado de tiempo. Fases de la mitosis. Interfase.
Durante esta fase inicial, la célula deja momentáneamente de realizar todas sus funciones habituales para concentrarse en la duplicación de su contenido. Esto incluye la duplicación del ADN y de los orgánulos, preparándose para la división celular al duplicar todos sus componentes. Profase. En esta fase, la envoltura nuclear comienza a descomponerse, mientras que el centrosoma se duplica y cada uno migra hacia un extremo opuesto de la célula. Estos centrosomas formarán microtúbulos, que serán responsables de separar a los cromosomas en las etapas siguientes. Prometafase. La envoltura nuclear se disuelve por completo, permitiendo que los microtúbulos invadan en el espacio del núcleo y comiencen a organizarse para separar los cromosomas en dos grupos. Este proceso requiere un gasto de energía en forma de ATP, es decir, adenosín trifosfato. Metafase. En esta fase crítica de la mitosis, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, formando una línea en el ecuador. La célula no avanza a la siguiente etapa hasta que todos los cromosomas estén correctamente alineados y conectados a los microtúbulos entre sí. Anafase es la fase clave de la mitosis, donde los cromosomas duplicados se separan y migran a los polos opuestos de la célula. Esto se logra gracias a la elongación de los microtúbulos, que empujan a los cromosomas y centrosomas, iniciando la expansión de la célula. Telofase. Los procesos de la profase y la prometafase se revierten. Los cromosomas en cada polo comienzan a recuperar su envoltura nuclear a partir de los restos del original. Esto marca la finalización de la cariocinosis, es decir, la división del núcleo. Citocinesis. En esta fase final, el citoplasma se divide formando un surco de escisión en el punto donde los cromosomas estuvieron alineados. La membrana celular se estrangula hasta que las dos células hijas idénticas a la célula madre quedan completamente separadas. Diferencias entre la mitosis y la meiosis. La mitosis es una división celular somática y produce células idénticas genéticamente. Meiosis. La división celular es reproductiva y produce células con la mitad de cromosomas. Un proceso importante en la mitosis es la replicación del ADN, que es cuando una célula copia su material genético antes de dividirse. Esto asegura que cada célula hija reciba una copia completa e idéntica del ADN. Las enzimas que participan para asegurar la replicación y separación correcta del ADN, así como la formación de los cromosomas en la mitosis, son las siguientes. 1. DNA polimerasa. Esta enzima sintetiza el ADN durante la replicación. Helicasa. Desarrolla la doble hélice del ADN, que son los puentes de hidrógeno. Topoisomerasa. Relaja la tensión que se forma tras desarrollar el ADN. Sinasa. Fosforila proteínas involucradas en la mitosis. Proteasa. Degrada proteínas reguladoras de la mitosis, y ciclina regulan el ciclo celular y la mitosis. Durante el ciclo celular, la célula pasa por al menos 3 puntos de control. Uno de ellos es el del que ya habíamos hablado anteriormente, que está en la fase G1. Aquí se verifica la integridad del ADN, es decir, que no esté dañado, y también los nutrientes que hay en el entorno y también el tamaño celular. Aquí generalmente actúan señales que detienen el ciclo, también llamado arresto celular. Y bueno, el siguiente punto de control está en la fase G2 del ciclo. Aquí se verificará que la duplicación del ADN se haya completado y que no haya daños en él, y también se verificará si el entorno es favorable y si la célula es suficientemente grande como para dividirse. Y por último, el último punto de control está en la metafase. Aquí el sistema verifica que todos
los cromosomas estén alineados al uso. La meiosis es un tipo de división celular, el cual es un proceso clave en la reproducción sexual, ya que permite la formación de gametos, es decir, de células sexuales como óvulos y espermatozoides. Esta se produce dentro de las gónadas masculinas y femeninas, es decir, dentro de los testículos y dentro de los ovarios. La división celular que hace la meiosis da lugar a células con la mitad del número de cromosomas de la célula original. Esto es esencial en la reproducción sexual, ya que asegura que al fusionarse los gametos del padre y de la madre, la descendencia tenga el número correcto de cromosomas. La meiosis tiene dos grandes etapas llamadas meiosis 1 y meiosis 2. La división celular comienza por la meiosis 1, en la cual su primera fase se llama profase 1. En esta fase empieza a desaparecer la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se dirigen a los polos opuestos de la célula y se empieza a formar el huso acromático, el cual es un conjunto de microtúbulos que se van a encargar de separar los cromosomas. Los cromosomas se condensan y se aparean, es decir, forman quiasmas, ya que se entrelazan y compartan información. Eso va a ayudar a que haya más información genética. La siguiente fase se llama metafase 1. En esta fase, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula y se forma el huso acromático. Los centriolos empiezan a unir a los cromosomas a uno de cada par. La siguiente fase en producirse es la anafase 1, en la cual los microtúbulos del huso meiótico se acortan, lo que provoca la separación de cromosomas homólogos. Cada cromosoma homólogo va a ser arrastrado hacia los polos opuestos de la célula, y debido al alineamiento aleatorio que ocurrió en la metafase 1, los cromosomas se van a distribuir de forma aleatoria en las células hijas. Al final de la anafase 1, cada polo de la célula va a tener la mitad del número de cromosomas en total, es decir, en esta fase se van a volver células haploides. Y esto es esencial, ya que asegura que los gametos resultantes tengan la mitad de cromosomas originales. La siguiente fase en producirse es la telofase 1, la cual por el movimiento de los centriolos la célula se va a alargar y va a aparecer una microfibra a la mitad de la célula, lo cual durante la citocinesis va a dividir la célula en dos células hijas. Al mismo tiempo, cada cromosoma se va a rodear de una célula nuclear para formar dos nucleolos haploides. Pasando la citocinesis, sigue la profase 2, en la cual en esta etapa los cromosomas que fueron duplicados en la interfase previa a la meiosis 1 están formados por dos cromátidas hermanas que están unidas al centrómero. La membrana nuclear empieza otra vez a desaparecer y los cromosomas comienzan a condensarse y comienza a formarse el huso meiótico, que pues ya sabemos está formado de microtúbulos unidos a los centrómeros. En la metafase 2, los cromosomas completamente condensados se alinean en el plano ecuatorial de la célula y las fibras del huso meiótico se empiezan a unir a las cromátidas hermanas, que están orientados en los polos opuestos de la célula. La siguiente fase en producirse es la anafase 2, donde las fibras del huso comienzan a cortarse separando las cromátidas hermanas de los centrómeros. Las cromátidas, ahora como cromosomas individuales, son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula, donde da lugar a la última fase llamada telofase 2. Los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y comienzan a descondensarse, y se empieza a formar una nueva membrana nuclear alrededor de este conjunto de cromosomas en cada polo. Al igual, el huso meiótico se empieza a desintegrar. Este da fin a las fases de la meiosis y sigue la citocinesis, donde la célula se va a dividir en dos células hijas a partir de que la citocinesis divide el citoplasma. Al final de la meiosis 2, de una célula diploide original se han formado 4 células haploides, que contienen la mitad del número de cromosomas y son genéticamente diferentes debido al entrecruzamiento que ocurrió durante la meiosis 1.
Una de las principales funciones de la meiosis es generar variabilidad genética, que ocurre a través del entrecruzamiento de cromosomas durante la profase 1. Esto asegura que los gametos producidos sean genéticamente distintos para la evolución y la adaptación de las especies. Para finalizar, estaremos viendo una de las últimas fases de lo que es el ciclo celular, en este caso lo que es la apoptosis. Y más que nada, antes de entrar a la apoptosis, debemos saber que la apoptosis es un tipo de muerte celular programada, por lo que las células ya van a estar dispuestas a morir por un determinado proceso. Antes de pasar a lo que es como tal la apoptosis, debemos saber que hay diferentes tipos de muerte celular, como lo son la necrosis y la autofagia, que ahorita lo estaremos viendo más a detalle. La necrosis ante la apoptosis resulta que es un poco lo contrario a la apoptosis. La apoptosis, mientras que es un proceso celular un poquito más ordenado y programado, la necrosis lo que hace es todo lo contrario. Por ejemplo, la necrosis puede pasar por daños tóxicos, como son las sustancias corrosivas que te pueden caer en la piel y dañar las células. Lo que es una lesión física también podría ser. Y es todo lo contrario, claro. Dentro de la célula lo que pasa cuando es la necrosis es que la célula sufre desgarres en la membrana, lo cual hace que se derrame el citoplasma, salgan volando los organulos y todo este tipo de componentes que conforman lo que es la célula, ¿no? Se desparrama, por así decirlo, de una forma informal. Y esto es lo que debemos saber sobre la necrosis ante la apoptosis. Realmente no hay mucho que ver en la necrosis porque es un proceso, como se mencionó, no hay un procedimiento como tal, simplemente es cómo explota o cómo se destruye la célula de formas más agresivas. Bien, una vez quedando claro que es la necrosis ante la apoptosis, podemos aquí tener unos ejemplos de la apoptosis y cómo sucede en la vida cotidiana. En este caso, sucede en un renacuajo. Los renacuajos, como sabemos, necesitan sus colas para desplazarse en el agua. Obviamente, al crecer y tener la transformación hacia rana, necesitan quitar esas colas para, pues, mediante los procesos que obviamente son la apoptosis, reducir gradualmente las células y así se acorte la cola, vaya. En este caso también podemos ver los dedos de un cocodrilo, que son obviamente un poquito menos desarrollados para nadar, que se pueden ver las membranas entre los dedos y los dedos como se forman de un ratón en la ilustración que hay en la diapositiva. A continuación, después de ver lo que es la necrosis, la apoptosis y unos ejemplos de esta, pasamos con la autofagia, que prácticamente esta no es un tipo de muerte, sino que es un tipo de proceso en el cual se reciclan, por así decirlo, algunos componentes de la célula. En este caso, digamos que el complejo de Golgi por alguna razón externa no está funcionando de manera correcta. Lo que hace este proceso de autofagia es justamente lo que estamos viendo en lo que es la imagen. De alguna manera se reemplaza. Aquí vemos la participación de los lisosomas, en el cual crea un tipo de membrana doble y va pues encerrado este tipo de organulo, proteína o componente que sea de la célula, para poder reciclarlo y poder reemplazarlo y así llevar un proceso celular o una vida celular más saludable. Además, añadiendo que este tipo de autofagia también previene Alzheimer, cáncer y algún otro tipo de enfermedades que tienen que ver con rutas metabólicas. Bien, viendo un poquito más lo que sucede dentro de la célula cuando está este proceso de apoptosis, es más que nada que se empiezan a formar algunas ampollas en lo que es la superficie de lo que es la célula. En este caso, en lo que se van formando las ampollas, empezamos a ver cómo los organulos y los componentes dentro de estas células se empiezan a cortar en pedazos, lo que es el nucleolo, el ADN, pues todo el núcleo en general, organulos como lo son la mitocondria, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, entre otras. Podemos ver que se van fragmentando
y se van cortando en pequeños pedazos. Estos pedazos los podemos ver reflejados en la imagen que tengo en esta diapositiva, que es cómo se van empaquetando la membrana. Justamente estas ampollas que se generan van preparando para empaquetar la membrana, para empaquetar lo que son los orgánulos y los componentes de la célula y no se pierdan y puedan ser obviamente se podría decir comidos por otras células que ahorita mencionaremos. Bien, en este caso podemos ver cómo sucede el proceso y están enrolladas en la imagen o están empaquetadas en la membrana.